Muy buenas, un gusto estar con todos ustedes aquí en el Cinematógrafo, el cine en la tele. Estamos en los estudios Close to the Edge, Estudio Central, literalmente. Programa de hoy. El programa de hoy es un día italiano en principio, por eso abrimos con ese fragmento de una película de Roberto Rossellini. Y se trata probablemente de los dos mejores cineastas en actividad que tiene el cine italiano. Me refiero, por un lado, a Nanni Moretti. Se ha estrenado Lo mejor está por venir, película que recobra una importancia inesperada, tanto para Italia como para otros países, incluyendo el que estamos. Ya vamos a hablar por qué. En segundo lugar, vamos a hablar de, para mí, una de las obras maestras que se estrenan este año. Cada vez son menos, o son muy pocas las que llegan, hay muchas grandes películas. Me refiero a la extraordinaria, la conversión de quien es para mí el mejor cineasta de Italia en la actualidad, que es Marco Bellocchio, un cineasta que ya tiene más de 80 años, no para de filmar y no para de sorprender. La película que vamos a ver vamos a hablar y que ojalá la puedan ver, es absolutamente extraordinaria. Junto con eso, junto con estos dos grandes cineastas italianos, se fue o dejó de existir más precisamente alguien que fue fundamental en la historia del cine argentino, alguien que fue fundamental en la historia de la literatura argentina y alguien que fue también decisivo en un primer momento, aunque siempre lo fue, en la crítica cinematográfica. Me refiero a Edgardo Kosaninsky. Le vamos a brindar un breve homenaje. Por eso tengo este libro en mi mano, Sara, un libro muy poco conocido de Edgardo, y ya vamos a ver por qué. Bueno, así comienza el cinematógrafo. Lo mejor está por venir es la última película de Nanni Moretti. Moretti es un cineasta que en Argentina conocemos, es un cineasta que la mayor parte de sus películas se estrenan, y esta es una de sus películas quizás más personales. Hay algo de glosa, ¿no?, de la obra de Moretti en su conjunto. Moretti interpreta a Moretti, aunque el nombre aquí es Giovanni. Es un director de cine, es como Moretti, obsesivo, ligeramente narcisista o amablemente narcisista. Y en sus obsesiones, obviamente, está la relación del cine con el mundo y el cine en particular. O sea, cómo pensar el cine en nuestro tiempo. La película gira en torno al rodaje de una película. Es un rodaje de una película que transcurriría y transcurre en 1956. No es un momento entre otros. 1956 es un momento para la tradición socialista, o la tradición comunista, o la tradición marxista. No es todo lo mismo, pero a veces se confunden, o a veces hay pequeñas distinciones que hacer. Es un momento crítico en el sentido de que en Hungría, más precisamente en Budapest, la juventud reacciona. Salen a las calles, protestan. Esto es lo que de alguna manera es el fondo de la cuestión, el fondo rojo de la cuestión. Y tiene que ver también con que de inmediato los soviéticos mandan los tanques a Hungría, a Budapest. Y allí una confrontación entre un espíritu o un deseo de otra forma eventualmente de vivir la experiencia en común a una forma sojuzgada y por la Unión Soviética. Ese es el fondo de la cuestión. El tema es que un circo húngaro
llega a un pueblo proletario de Roma, un barrio proletario de Roma, y donde una de las personas que está en relación a la organización de ese evento es el director de un diario comunista. Hay que recordar que en esa etapa de la historia de Italia, los afiliados al Partido Comunista eran 2 millones. Hay un chiste al respecto que es muy bueno en la película y que con gran inteligencia Moretti introduce en relación a la absoluta inconmensurabilidad entre aquel tiempo y el nuestro, de tal forma que un joven que está allí pensando las condiciones de producción de la película, le resulta absolutamente incomprensible que esos 2 millones sean italianos y vivieran en Italia. No voy a contar el chiste, porque el chiste es realmente muy bueno. Junto con eso, el film transcurre en el ida y vuelta, filmar la película y la película que vemos en la película. En los momentos que no se filman y no estamos viendo las escenas, Giovanni está en una situación constante de locura, tiene algunas cábalas con las que tiene que ver unas películas, tiene que ver Lola, tiene que ver comer determinados helados o determinadas cuestiones, estar con su hija, estar con su mujer. Y esto no advierte él. Su mujer está en crisis con él. De hecho, va al psicoanalista en secreto y quizás se separen. Y además es la primera vez que la mujer de Giovanni produce otra película. Eso introduce además un momento en que la visita al set es un momento muy importante porque es el momento en el cual Moretti se permite hacer una crítica a la representación del cine contemporáneo respecto de la violencia. Hay una escena que se trata de pegarle un tiro en la cabeza a una persona o a otra y a partir de eso empieza a hablar y decir una cantidad de cosas. Entre otras, introduce una gran película de Kieslowski, donde se trata de pensar la incidencia de matar a alguien, la importancia que tiene, digamos, el peso en la conciencia que debería tener cuando alguien, voluntario o involuntariamente, le quita la vida a otra persona. Ese es otro de los elementos que está, y si eso implica un peso en la conciencia de otra persona, o de la persona que hace ese acto, tiene que, por consiguiente, tener un correlato en la forma en la que se filma un acto de esa naturaleza. Y eso es lo que está en juego. Hay también otros chistes ahí muy interesantes o muy divertidos. Este es el juego de la película, el ida y vuelta. El film, por otro lado, tiene esa cosa celebratoria de Moretti. Recordemos el personaje de Caro Diario, o ya después en Aprile, que quería hacer un musical con un panadero trotskista. O sea, un absoluto delirio, pero hermoso delirio, que finalmente se da el gusto Moretti de introducir hacia el final de esa película que nunca hizo, que es un musical de un panadero trotskista, pero sí se permitió un número de esa película imaginaria. Acá se la pasan bailando, cada tanto Moretti se olvida de todo y empieza a bailar, ¿no? Y son momentos muy hermosos porque todo el grupo que lo acompaña, es decir, el crew, como dicen en inglés, o el equipo de trabajo, empiezan a bailar temas que son populares, clásicos. Hay un momento muy hermoso en el que él y en la mujer empiezan a cantar en el auto a Aretha Franklin, es un momento muy hermoso, cantan Freedom. Estos son los elementos con los que Moretti va y viene, pero en ese va y viene, en esa presunta liviandad, hay una gran pregunta: ¿qué hacer con la tradición marxista? No hace falta que indague al respecto qué pasa en Argentina, donde es una tradición que en la actualidad vive una especie de constante menoscabo, constante formas de
imprecar esa tradición. Y es una tradición muy valiosa, como la es el liberalismo, como la es cualquier tradición que haya arrastrado a lo largo de la historia libros, eventualmente prácticas, discusiones y cosas por el estilo. Eh, en ese sentido, hay una pregunta subyacente que quizás es propia de la gente que hace cine, porque cuando uno hace cine, a diferencia de otras actividades artísticas e intelectuales, se hace con alguien, se hace con otros. Por consiguiente, el concepto de la vida junto a otros quizás intuitivamente resulta más cercana. En ese sentido, la película va delineando una pregunta. ¿Qué hacer con esa tradición? ¿Cómo pensar esa tradición hoy? Y hacia el final de la película, que es uno de los momentos más hermosos que tiene, sino el más hermoso que tiene, hay una larga marcha en la que van apareciendo todos los personajes, e incluso hay personajes que no están en la película, o actrices, o gente que son reconocidas, que vienen y marchan también, ¿no? Como en esa marcha que se va por las calles, en una suerte de misteriosa felicidad. De allí el título es El sol habrá de brillar, sería una traducción, o el sol brillará. ¿Cuál es ese sol? Es el sol un poco de una vida en común en donde la decencia y la dignidad es una responsabilidad mutua, cuidar al otro, cuidarse a sí mismo, poder sentir la decencia de los otros y no permitir, en todo caso, no caer en la indecencia que otros vivan una vida indigna. La película se llama Lo mejor está por venir. Se estrenó un año atrás, un poco más de un año atrás, en el Festival de Cannes. Está en nuestras salas, va a volver quizás a nuestras salas, pero es una película que, a pesar de lo que creamos, parece ser muy amada por todos los espectadores que la ven. Lo mejor está por venir, ojalá, de Nanni Moretti. Sta bene. Alla Taimelda insomma si tira avanti. Adesso Riccardo mi dà una mano in negozio. Repito, la traducción del italiano es secuestro. Acá en Argentina se le puso otro título, el título es La conversión. No es un mal título, francamente, porque el secuestro tiene que ver con una conversión. Es decir, que la acción en el título en Argentina, en el título italiano, que es este secuestro, es sustituida por el objetivo del secuestro, que es la conversión. ¿De qué se trata esta película? Por lo pronto reconstruye una situación que, al decirlo y al contarlo, resulta delirante. Un niño, literalmente un niño, es secuestrado a pedido, entre otros, no solamente del clero, sino con la absoluta, no complicidad, sino con el sí del Papa de aquel momento, Pío IX. La razón es extraña de entender. La película va desentrañando la razón por la cual a este niño se lo ha secuestrado. ¿Por qué se lo ha secuestrado? ¿Cuál es el problema? El problema es que el niño es judío. Los Mortara y el niño Ernesto, que tiene varios hermanos, ha nacido en el seno de una familia judía. Una niñera, en algún momento, cuando el niño todavía era un bebé, en unos días de mucha fiebre, secretamente lo ha bautizado. Y esto lo saben los clérigos
Y por esa razón entienden que el niño debe ir al hogar de Dios, a la casa de Dios, y más precisamente a vivir con otros niños que son formados para devenir en clérigos. Y efectivamente el niño es tomado, afanado, y si bien los padres, tanto el padre y la madre, sufren, intentan encontrar algún tipo de remedio jurídico, no lo pueden lograr. El caso es real, pasó, y en algún momento, ya no hacia 1857-58, sino ya en 1870, cuando ya el niño no es niño, sino es un joven, ya es un clérigo y es un clérigo militante. Lo que es extraordinario en la película de Bellocchio, me refiero a la conversión, título original, repito, es precisamente entrever que el alma, si pensamos en un alma, el alma es un papel roto, o si no es un papel roto, es algo así como un palimpsesto. Se puede reescribir. Eso es la conversión. La conversión no sería otra cosa que la reescritura de la intimidad a propósito de un orden simbólico distinto del que se viene. Aquí, el judaísmo sustituido por el cristianismo. Son religiones cercanas, es una deriva una respecto de la otra, sin duda alguna. Y eso es algo muy interesante porque en un primer momento, cuando el niño se va y extraña a su madre, a su padre, a sus hermanos, los rezos secretos en la noche, o al menos la forma de sentir el auxilio del Altísimo, de Dios o de Jehová, o como lo querramos llamar, consiste en una forma de llamado que tiene que ver con el judaísmo. A medida que pasa el tiempo, se aprende otras reglas del auxilio. Y en este sentido es extraordinario. Hay una escena que es única, probablemente la mejor escena del año, en la que el niño confronta con el rostro de Cristo, sobre todo más que con el rostro, con el cuerpo-rostro de Cristo crucificado, en la iglesia en la que coexiste, convive con sus compañeros y que siempre le llama la atención. Hay algo que pasa ahí, no lo voy a revelar, que es uno de los momentos más extraordinarios que probablemente se hayan visto recientemente en el cine, y no exagero, incluido además el uso notable, como en todas las películas de Bellocchio, el concepto musical en el cine de Bellocchio siempre es notable, y acá es extraordinario, porque acá suena en esta escena a la que me refiero, suena entero, de principio a fin, aparecen las campanas y empiezan el trabajo de cuerdas de canto en memoria de Benjamin Britten de Arvo Pärt, que es increíble ese momento. La obra completa, literalmente la obra completa. Es un momento fundamental de la película porque es el momento donde todavía hay una fricción o una resistencia a la conversión. Luego la conversión hace sus frutos. Ese joven o ese niño que vive en el joven, que ha dejado a su familia, ya es un convencido. Y es extraordinario ver la lenta transformación de la intimidad del personaje. Bellocchio no lo detiene nada. Y no me hace falta insistir de que vayan a ver esta película, porque es una de las grandes experiencias cinematográficas del año. Se llama La Conversión en Argentina, el título original es, repito, como expliqué en el inicio, y es una de las grandes películas del año. Ce soir, Haute Mer, un film de Edgardo Kozarinsky.
No podemos no decir nada en este programa, no lo podemos hacer, no podemos dejar de decir o prescindir un pequeño homenaje. Primero porque Edgardo Kosaninsky nos visitó en alguna ocasión, le hemos dedicado en muchas ocasiones en los últimos años los estrenos de sus respectivas películas, Carta a un padre, Medium, Dúo recientemente, además de que lo hemos entrevistado, pero sobre todo también porque fue uno de los más grandes cineastas que tuvo la Argentina, cineasta que proviene de la modernidad del cine argentino, uno de los más grandes escritores que también tuvo este país, un escritor de la talla de los más grandes de este país, de la gran tradición literaria argentina del siglo XX. Además, y esto no me ruborizo en decirlo, porque era un gran amigo. Simplemente decir, el cine de Kosaninsky arranca con la modernidad más rabiosa de la década de fines de los 60 y principios de los 70. En el 71 estrena Puntos Suspensivos, Esperando por la Barbarie, una película disruptiva, entrecortada, casi diría yo, una suerte de cubismo narrativo, porque había un relato, pero un relato fragmentado, que daba por resultado una época de la Argentina, una época de gran desorden ideológico, político, social, en donde la película transmitía, a propósito de un cura que sentía, si se quiere, la seducción de la barbarie. Hay muchas películas de Kosaninsky, hay un Kosaninsky prácticamente desconocido en Francia, de muchas películas, incluso narrativas, de ficción que hizo en Francia. Las más conocidas es, sin duda, el Cuadernos de Cine, la película que le encargó Cahiers du Cinéma a propósito de los 50 años de Cahiers, como también el hermosísimo retrato del ciudadano Langlois, Citizen Langlois, sobre el gran Henry Langlois. Tiene varias cosas más. Hay que recordar que Edgardo fue llamado por MK2 para ser uno de los tantos, como Jarmusch o como Chabrol, de la reedición, la masterización, digitalización del cine de Chaplin, y cada uno de los DVD y Blu-ray posteriores venía con un pequeño ensayo. Se llamaban a los maestros del cine contemporáneo, uno de ellos fue Kosaninsky. Pero hay una película que habrá de permanecer en la historia de Edgardo, que es La guerra de un solo hombre. Lo que hace Kosaninsky en esa ocasión es tomar, es una película muy atrevida, película de principios de los 80, Edgardo ya está en Francia, y hace una película que de alguna manera desenmascara a los franceses en relación a algo que es sabido, pero que con gusto les encanta olvidar, o nos encanta olvidar, que es la colaboración que tuvo los franceses con el régimen nazi, sobre todo cuando Hitler toma París y Alemania ocupa gran parte de París, de Francia, y el régimen Vichy lo acoge. Entonces, Kosaninsky toma lo que se hablaba en los noticieros que pasaban en el cine y contrasta esa sensación victoriosa, de apoyo, de casi una alegría inmensa de eliminar judíos y todo aquel que no fuera propio de Europa, por decirlo así. Y la contrapartida son los diarios de Ernst Junger, que fue un militar, pero sobre todo un gran escritor, que estuvo en la Primera Guerra y en la Segunda, pero que entiende que inmediatamente que el proyecto del nacionalsocialismo y de Hitler es un delirio y una aberración. Entonces ese juego de ida y vuelta entre las imágenes puras, el texto de Junger y las imágenes de propaganda constituyen una dialéctica interna de un discurso
que de ese modo es desenmascarado. La película es extraordinaria, es una de las grandes películas de la historia del cine, no solamente de Kosaninski. Y por esa película solo a Edgardo se lo va a recordar siempre. No podemos dejar de nombrar Ronda Nocturna, Medium, la hermosísima película sobre Margarita Fernández, la pianista, también relacionado con Alberto Fischerman, que fue en parte una suerte de maestro del propio Edgardo, sobre todo cinematográficamente. Y la última, Dúo, que él se saca el gusto de hacer una película con su amigo del alma, Rafael Ferro. Lo hemos acompañado siempre a Edgardo. Yo tengo un libro acá, hay solo 50 ejemplares, tengo el 44. Se los regalaba Edgardo a las personas que él consideraba. Yo tuve la suerte de tener este libro en mis manos, de tenerlo hoy. Tengo una foto que la vamos a ver al final del programa. Y dice así: los muertos solo pueden vivir con la intensidad y calidad de la vida que le prestan los vivos. Joseph Conrad. Y hay una segunda cita: con qué ansia insaciable rondan los muertos a quienes todavía no lo están. Esto es de Sebald. Esto se siente, Edgardo, se siente, en algún lado estás.